Ahora sí, a la palabra. Capítulo 13 de Hebreos. Como hemos visto desde hace ya varios meses, esta carta es una exhortación que lo que está buscando es que entendamos que Cristo es superior a todo lo que hay y que estos creyentes que por la presión social y por la persecución estaban tentados a regresar al sistema religioso, no cayeran en esa trampa, sino que perseveraran en la fe, en la gracia de Dios. Y a lo largo de toda la carta, esa fue la exhortación. En el capítulo 13, lo que tenemos ahora son, digamos, consejos prácticos, consejos muy directos sobre cómo llevar nuestra vida de una manera que pueda crecer en el entendimiento de la gracia de Dios y ser para la gloria de Dios. Pero ojo con esto, no empezamos acá, estamos terminando acá. No vale es decir, si yo digo, ok, voy a empezar a hacer esto, voy a ser un religioso y es como que volver a empezar. Esto es el resultado de haber creído y entendido todo lo anterior. Si yo he entendido que Cristo es superior, si yo he entendido que su sacrificio me ha hecho libre, si yo he entendido todo eso, entonces voy a poder vivir esto como una respuesta. Así que vamos al capítulo 13, versículo 7, que es donde tenemos que comenzar el día de hoy. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo primero que nos dice es: acuérdate de tus pastores, aquellos que te hablaron la palabra de Dios. La manera en la que está escrita, como está en pasado, parece que está refiriéndose a personas que ya fallecieron, a hombres que ya no están con nosotros. La palabra pastores de ahí del versículo 7 literalmente habla de líderes, de gobernantes. Es decir, cualquier persona, cualquier líder dentro de la iglesia que ya no está acá, pero que en algún momento habló a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, trajo el consejo, el consuelo y la dirección del Señor. Y sí, estamos llamados a entender que antes de nosotros hubo alguien a quien todavía podemos prestar atención. Semilla de Mostaza es, somos iglesias relativamente jóvenes. Hay personas aquí que tienen más años de cristianos que nosotros como iglesia, ¿no? Y es porque no me gusta la palabra movimiento porque no me gusta, pero digamos que es un grupo de iglesias jóvenes. Pero a pesar de eso, ya tenemos dentro de nuestro grupo pastoral al pastor César Cárdenas, que se adelantó a nosotros y está ya delante de la presencia del Señor. Y parte de las cosas que nos exhorta es: recuerda a esos pastores que te hablaron la palabra de Dios. Porque, ojo, los pastores, los líderes en la iglesia deben hablar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que son útiles y son buenas. A mí me encantaría, por ejemplo, venir a la iglesia y que me expliquen de mecánica. Yo no sé nada de mecánica, pero me encantaría entender para que cuando vaya al mecánico no me chamaqueen tan fácilmente, ¿no? Que ahí le anda fallando, no sé qué. Yo cómo voy a discutir, no sé nada. Pero si un cristiano me explicara de mecánica, sería feliz. ¿O qué te parece si alguien pasara acá y hablara de cocina y diera recetas y tips y cosas? ¿Cuántos estaríamos felices de voy a poder cocinar? O a lo mejor tu esposo o tu esposa va a aprender a cocinar por fin, ¿no? O ¿qué te parecerían tips de matrimonio o tips de educación? Serían buenos. Todo eso no es malo, es bueno, pero la iglesia es para la palabra de Dios. Los pastores deben hablar la palabra de Dios. El mensaje de la iglesia debe ser la palabra de Dios. Por eso dice: acuérdate de estos pastores que te hablaron la palabra de Dios. Ahora, no solamente pastores de tu iglesia, porque si no, nomás están esperando que me muera para poder cumplir este versículo. Y pues no. Creo que como generación, por lo menos los que tenemos, este mes cumplo 50 años, ¿puedes creer? Entonces los de 50 años para abajo, esta generación, yo creo que hemos sido
muy irresponsables en recordar la historia de la iglesia. Las generaciones pasadas entendían y conocían los grandes hombres de fe, pero mi generación para abajo creo que hemos sido irresponsables en buscar y conocer y entender cómo la palabra de Dios nos ha llegado a nosotros. Y creo que necesitamos escuchar también a esos pastores, esos hombres y mujeres que en otra época anunciaron el evangelio cuando era más difícil. En México en algún momento el evangelio fue prohibido como el día de hoy lo conocemos. En algunas zonas de México todavía lo es, y hay gente que está sembrando. Y hay en cualquier librería cristiana, una colección, creo que se llama Grandes Héroes de Ayer y de Hoy, una cosa así, que son biografías de misioneros que están Hudson Taylor, está Jim Elliot, Amy Carmichael, sí. Está Cameron Townsend, que vino a México y que todavía el día de hoy está la escuela bíblica de verano, que es algo que Cameron Townsend fundó en México para traducir la Biblia a distintas lenguas originales, porque no podemos decir náhuatl, porque náhuatl, hay muchos náhuatls, hay náhuatl de la Sierra de Songolica, náhuatl de Veracruz, náhuatl, o sea, hay muchos náhuatls y están hasta el día de hoy un equipo de personas traduciendo la Biblia, porque otra vez, ¿cuál es el mensaje que tenemos que anunciar? La palabra de Dios. Necesitamos conocer a esos hombres y mujeres. Y dice ahí, considera a esos hombres cuál haya sido el resultado de su conducta. Es como decir, la palabra resultado es cuál es la meta, cuál es el propósito de su conducta. Considera a dónde llegaron. Algunos dirás, pues es que, híjole, llegaron al martirio, llegaron a una muerte terrible. Sí, pero ¿cuál era su meta? La gloria de Dios. Considera eso, pon atención, porque tú y yo vamos a tener oportunidades para caminar por circunstancias semejantes. También por eso es importante que cada persona que está en el liderazgo sepa que atrás va a haber gente examinando su conducta, y es correcto y es válido y es necesario examinar esa conducta. Ahora, ¿sabes qué me gusta más de todo esto? Que luego dice, e imitad su fe. ¿Te das cuenta? No dice imitad su conducta, porque la conducta es propia de las circunstancias y del momento. No estamos llamados a imitar la conducta. Por ejemplo, Hudson Taylor, hay un momento en que él tiene el llamado a ir a predicar a China, pero todas las puertas están cerradas, no hay cómo ir, y en su desesperación él un día va a la playa, se remanga el pantalón, se quita los zapatos, se para frente al mar y le dice, Señor, estoy listo, tú abres el mar y yo camino hasta China. Si tú quieres eso, así se hace y lo voy a hacer. Imitar su conducta sería ir mañana todos a Veracruz, remangarnos el pantalón, pero eso no sirve, porque eso es lo que él tenía que vivir por el llamado que él tuvo en las circunstancias que estuvieron. Pero podemos imitar su fe. Podemos imitar su fe. Entonces, esa es la primera cosa que nos dice en esta porción. Acuérdate de los pastores que te hablaron la palabra de Dios. Considera cuál fue la meta, el propósito de su conducta, e imita su fe. Ahora, el versículo 8 es extraño porque todos los eruditos no están seguros si pertenece al versículo 7 o pertenece al versículo 9. Es decir, si es como la conclusión del 7 o es una introducción al 9, porque funciona bien en ambos sentidos. Mira, dice el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es como si nos dijera, sí, estos pastores, por muy grandes que fueran, murieron, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, podemos imitar su fe, pero nuestra carrera, como decía en el versículo 12, la corremos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dicho sea de paso, esa frase es una clara declaración de la deidad de Cristo.
Jesús no es un profeta más, no es un hombre sabio, no. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y eso quiere decir que es Dios, porque solo lo que no es Dios tiene evolución o tiene crecimiento o pues empieza a decaer, pero Dios no. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en esa declaración está claramente encerrada la deidad del Señor Jesús. Ahora, te decía, esto también puede ser una introducción a lo que sigue, porque mira el verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Doctrinas diversas y extrañas. De tanto en tanto surgen nuevos movimientos, nuevas olas, y tienen nombres, ¿no? ¿Has escuchado hablar del nuevo mover del Espíritu Santo? ¿Has oído hablar de estas nuevas doctrinas y corrientes? Ok, es normal que cambien las formas de la iglesia. Por ejemplo, en Discursos a mis estudiantes, un libro de Spurgeon, que son algunas pues tal cual, son sermones que él predicó en su escuela bíblica, en su instituto bíblico. Una de las cosas que dice es: no recibas en el ministerio si es que el que está postulándose no tiene espaldas anchas y pecho fuerte. ¿Por qué? Porque en aquella época él tiene que pues hablar hasta el final del auditorio, y si es chiquitito, no tiene caja de resonancia, va a sonar como un grillito. Entonces necesitas a alguien que sea grande para que resuene. Oh. El día de hoy eso ya no es necesario porque tenemos micrófono. Entonces la forma cambia, pero el fondo no va a cambiar, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La doctrina no se va a mover. Yo recuerdo cuando pues no conocía del Señor y era crítico de todo, era más bien criticón más que crítico. Yo pensaba, la iglesia tiene su lugar, sí, está bien, sí, tiene un propósito, está bien, pero debería modernizarse. Porque la iglesia tiene pues tantos años de existencia, no conoce los avances tecnológicos, científicos, debería modernizarse. Por ejemplo, debería haber, en aquella época yo pensaba en la iglesia católica, ¿no? Debería haber sacerdotisas, debería haber, pues ya esto del matrimonio tampoco es, o sea, antes era necesario porque el marido tenía que saber quién es su esposa, porque la herencia tenía que verse de una manera clara, y tú sabes, la familia, la propiedad privada y el Estado definen la monogamia, porque si no, no sabríamos a quién heredar, porque la mujer podría tener muchos posibles papás. Entonces yo tenía esa idea de que hay que modernizar la iglesia. Oh sorpresa, la iglesia ni nada de la doctrina tiene que modernizarse, porque es atemporal, porque refleja la mente de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pueden modernizarse muchas cosas, pero la doctrina tendrá que ser siempre la misma. Así que cuídate de, dice, diversas y extrañas doctrinas. ¿Por qué? Bueno es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar es poner firme. Tu corazón tiene que estar afirmado, fortalecido, enraizado en la gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido que Dios nos dio. El momento en el que tú abandonas la gracia, caes en la religión. Mira lo que dice después. Con la gracia, no con viandas, alimentos, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de estas viandas. ¿A qué se refiere? Hay dos cosas que podemos entender. Una, de tanto en tanto llegan a la iglesia doctrinas que tienen que ver con comida, ¿no? No comas ciertos alimentos porque pues son dañinos. Mucha grasa, mucha sal, Coca-Cola, no, para nada, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, tú tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo y no tienes que comer grasas, tienes que comer siempre muy sano. Eso es templo del Espíritu Santo. Falso, o sea, no es falso, somos templo del Espíritu Santo, pero no se cuida con grasas, lípidos y esas cosas. El Espíritu Santo habita igual en el obeso que en el flaco, en el desnutrido que en el muy nutrido. O sea, es exactamente lo mismo. Creo que hay sabiduría en comer bien. Si tú quieres servir al Señor y comes mal, probablemente tu cuerpo no va a estar apto
para servirle de la mejor manera. Eso es cierto, pero no es un tema espiritual. Eso tiene que ver más con las religiones del Medio Oriente, este tipo de cosas, más de el alimento. La Biblia no dice eso. Jesús hizo limpios todos los alimentos. Entonces, sé sabio porque es bueno, pero si no, estaríamos pensando, yo como sano, soy mejor que aquel que come cosas, come grasas y botanas. No, yo soy mejor porque como sano. ¿Sabes qué es eso? Ley. Eso no es gracia. Eso es confiar en lo que yo puedo hacer y no en lo que Cristo hizo. Es pensar que como yo soy sano, Dios sí tuvo que morir por mí, pero tantito. Por Él sí, mucho, pero por mí solo tantito. Y eso no es verdad. Y se aplica a todo. Yo leo mucho la Biblia, aquel no lee tanto, entonces yo soy más salvo. No es verdad. La gracia nos humilla a todos, porque todos somos insuficientes ante el Señor y nos pone el piso parejo. Todos necesitamos la misma gracia y la misma sangre para pagar por nuestros pecados. Por eso dice, tu corazón tienes que afirmarlo con la gracia, no con viandas y ese tipo de cosas. Por otro lado, y por el contexto, también creo que implica lo que sucedía en aquella época. En aquella época, la religión judía presentaba un sacrificio y algunos sacrificios se quemaban por completo, pero otros, una parte se daba al sacerdote, otra parte se quemaba y otra parte te la daban para que la comas ahí junto con tu familia. Ese tipo de comidas era como un tiempo de comunión, como si Dios te estuviera compartiendo de su sacrificio. Y eso está en la ley, y había eso. Y probablemente la gente le decía a los cristianos de esa época, y ustedes no tienen altar, por tanto no tienen sacrificios. ¿Cómo tienen comunión con Dios? Porque yo presento mi borreguito y comemos, es como si Dios me invitara. Pero ustedes, ¿qué hacen? Y lo que está diciéndoles, aguas, la comida no ayuda en nada, aún sea sacada del altar, no es necesaria, no es suficiente. Mira el verso 10. Tenemos un altar, no es que no tenemos altar, no tenemos el altar de la ley, pero tenemos un altar. ¿Cuál es nuestro altar? La cruz. ¿Cuál fue el sacrificio? Cristo, como un cordero sin mancha puesto por nosotros. Y dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ellos pueden comer del sacrificio que ponen en su altar del templo, pero de nuestro altar ellos no pueden comer. Nosotros sí. ¿Cómo? ¿Podemos comer de lo que está en nuestro altar? ¿Qué dijimos que es nuestro altar? La cruz. ¿Y cuál fue el sacrificio? Cristo. ¿Podemos comer de Cristo? Sí. Por supuesto, no de manera literal. Acompáñame a Juan capítulo 6, por favor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 47. Voy a leer a partir del verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la premisa por la que va a partir todo. El que cree en mí, fe, creer, tiene vida eterna. Ahora, ¿estás de acuerdo que creer hay distintas maneras de creer? Hay como, creo que voy a ir, no sé, creo que va a llover. Eso es un creo muy frágil, ¿no? Creo en Dios es una declaración de confianza. Es distinto. Bueno, nos va a explicar mejor cómo es este creo en Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Por supuesto, Jesús no es pan, ¿ok? Es un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El pan está representando el alimento. No podemos vivir sin alimento. Es como que yo necesito comer, es una necesidad. Por tanto, Jesús se presenta como aquello que tú necesitas. Como decían por ahí los viejitos, uno se acostumbra a todo menos al hambre, ¿no? No puedes dejar de comer y Jesús dice, ok, yo soy el pan. No puedes vivir sin mí. Crees que sí, pero no puedes. Yo soy el pan de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo del que hay que comer,
que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo podemos comer de Jesús? Bueno, cuando tú comes algo, se hace parte de ti. Se convierte en tu sangre, se convierte en músculo, se convierte en grasa, se convierte no lo puedes separar de ti. Y Jesús está diciendo, esta es la manera de creer. No es algo que te quitas y te pones, sino que es parte de tus ojos, es parte de tu mirada, es parte de tu vida. No lo puedes desprender. No puedes decir, mira, voy a quitar el pozole que comí ayer. No se puede, ya integrado a ti, es parte de ti. Así es la fe y eso es lo que debemos comer. De esto no tienen derecho los religiosos, porque los religiosos están confiando en su religión, sea la que sea. Solo aquellos que afirman el corazón en la gracia tienen derecho a comer de este altar, dice el escritor de Hebreos. Regresa conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 13. Acompáñame una cita más, por favor. Colosenses capítulo 2. Está un poquito antes en tu Biblia, un poquito antes de Hebreos. Colosenses capítulo 2. Fíjate lo que dice Pablo acerca de la comida. De esto de yo como mejor, no, yo no como estas cosas. O para ser santo yo llevo la dieta kosher. Fíjate lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si habéis muerto con Cristo, es decir, si tú te has hecho uno en Cristo para morir en la cruz y resucitar con Él, si has nacido de nuevo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen según el uso? Si ya naciste de nuevo, ¿por qué estás tratando de vivir en una religión? Yo no como esto, yo no hago esto. Tienes que comer de Cristo, ¿ok? Regrésate ahora sí a Hebreos capítulo 13, versículo 11. Del 10 voy a leer. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Esto es, el escritor está pensando en el sacrificio de Yom Kippur. El sacrificio de Yom Kippur era una vez al año, el día de la expiación. Se presentaban unos sacrificios por el pecado de todo el pueblo. Estos sacrificios se los degollaba ahí en el altar, y luego la sangre se llevaba al santuario y se derramaba en el santuario para pagar los pecados del pueblo por un año. Luego esos cuerpos que habían sido degollados se los sacaba del campamento y se los quemaba afuera. ¿Ok? Entonces tienes estos elementos: un sacrificio cuya sangre paga el pecado, pero que se saca afuera. Dice, ese es el sacrificio para expiación del pecado por todo el pueblo. Lo que va a hacer es comparar eso con Cristo. Verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así como ese sacrificio con su sangre pagaba el pecado y luego se quemaba fuera, así Cristo fue sacrificado fuera del campamento. ¿A qué se refiere? Yo creo que de algo muy sencillo. Jesús no es la continuación de la religión judaica o mosaica. Si Jesús hubiera muerto cerca del templo, podrían decir, tenemos que ir al templo porque ahí murió Jesús. Pero Jesús fue sacrificado fuera. El Gólgota está fuera. Entonces fue sacado fuera para marcar una diferencia. Esto es otra cosa. No es la religión de la ley más Jesús. No. Entonces, ¿estamos diciendo que la ley se acabó? No. La ley de Dios es perfecta. Cielos y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es su palabra, no puede tener errores, no tiene fallas. Pero, ¿cuál fue el diseño de la ley? ¿Para qué sirve la ley? La ley, dice Pablo, no fue dada para salvación, sino para encerrar todo bajo pecado.
y luego entregarnos a Cristo, dice Pablo en Gálatas, como un ayo, como una niñera, que lo que hace es encierra todo bajo pecado, de tal manera que dices, no puedo, o sea, donde me mueva es pecado. Exacto. Lo único que te queda es extender las manos y que de arriba Cristo te tome por gracia y te saque. Eso es el propósito de la ley. La ley no fue dada para que seamos salvos a través de ese cumplimiento. Eso es religión. La ley fue dada para que tú digas, no, pues no puedo. Ok, Cristo dice, no puedes, yo lo hago por ti, cree en mí y serás salvo. Entonces, fue sacado para que quede clara esta diferencia. Y por eso dice el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Sal de esta religiosidad, aunque toque llevar su vituperio. Vituperio es como vergüenza. Cristo no fue honrado por la religión. Salió y mientras salía la gente se burlaba de él, a pesar de que lo veían golpeado, débil. La gente se burlaba de él, lo crucificaron y se burlaban de él. Hasta el que está al lado de la cruz le dice, si eres hijo de Dios, bájate. La gente se burlaba de él. Los religiosos le decían, si bajas de esa cruz te creeremos. A ver, ya multiplicó la comida, ya caminó sobre el agua, ya resucitó muertos, ya sanó ciegos, ya curó paralíticos. Pero si baja de la cruz, ¿vas a creer? No, por supuesto que no. Es una burla. Pero él lo hizo y ahora como ejemplo dice, nosotros también vamos fuera de la religión y llevemos su vituperio. Es decir, si fuéramos religiosos, la religión tiene orgullo. Yo recuerdo, yo estaba empezando a caminar en la fe. Empezando a caminar en la fe. Trabajaba en una escuela de música y una de las personas de mantenimiento era de la religión tradicional y se enteró que yo era cristiano porque me vio leyendo mi Biblia o algo así y me molestaba, ¿no? Le decía a otras personas, no me acuerdo, de la recepcionista, ¿no es verdad que nosotros tenemos la religión más bonita? Y yo sabía que me estaba tratando de decir algo a mí, pero es que la religión es así, hasta te enorgullece de ser de cierta religión. Nosotros estamos llamados a tomar el vituperio. Te cuento un chisme, ¿ok? Tiene un poquitito de orgullo, ¿no? Así un barniz de orgullo. Esta semana estuvo acá en Querétaro el pastor Héctor Hermosillo y el pastor Heriberto Hermosillo junto con el maestro Álvaro López porque estaban ensayando para un concierto de Torre Fuerte, ¿ok? Torre Fuerte es como mi banda la más top, así es como lo más grande que existe en el planeta y son ¿no? Héctor, Heriberto y Álvaro juntos. Y me habla el pastor Héctor, me dice que necesitaba un favor y pues por supuesto, ¿no? Tuve que ir, ¿no? Y ahí estaba en la sala de ensayo con los tres. No podía creerlo, ¿no? Estaba en un sueño, mi corazón hacía bidi bidi bam bam, ¿no? Realmente. Y justo empezamos a hablar, porque son pastores. ¿De qué vas a hablar? De la palabra de Dios. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Los pastores hablan la palabra de Dios. Y el pastor Héctor me dice, Iber, ¿por qué no nos compartes algo de lo que has estado enseñando? Y yo así, ¿qué? Son Héctor Heriberto. Entonces ya empezamos a hablar y les hablé de Hebreos que hemos estado estudiando. Y el pastor Heriberto toca este tema y me dice, ¿tú qué entiendes de eso de llevar el vituperio de Cristo? Y mi respuesta con honestidad fue, ustedes, o sea, Héctor, Heriberto y Álvaro podrían estar tocando el día de hoy en los foros más importantes, no de México, del mundo, en Europa, en Estados Unidos, podrían estar tocando con los artistas más grandes o más bien habría artistas enormes queriendo tocar con ellos. Por favor, yo quiero ser tu bajista, yo quiero ser tu guitarrista, porque son de ese tamaño. Y hace unos años, cuando arrancaron Torre Fuerte, hace, ¿qué será? 20, 30 años, estaban todavía en su etapa más, pues eran jóvenes, hábiles, o sea, era su top en ese momento. Qué tontos dejar su carrera por
hacer una banda que va a predicar y que va a tocar en iglesias y en lugares cristianos en vez de buscar el aplauso del mundo entero y una carrera exitosa. O sea, qué tontos. Y estoy seguro que hay gente que les diría, es que estás bien tonto. ¿Cómo? O sea, dejaste una carrera tan prometedora por estudiar la Biblia. ¿A quién se le ocurre? A ellos. Y ellos portan el vituperio de Cristo. La gente puede criticarlos. Y pongo esto como ejemplo, pero a cada uno de nosotros nos va a tocar algo así. Cada uno de nosotros ha llevado la crítica de algún familiar. Es que desde que se hizo cristiano ya no tiene aspiraciones. Ya dejó su carrera. No dejé mi carrera, tomé una mejor carrera. Capítulo 12. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y no es que no tengo aspiraciones. Mira lo que dice aquí en Hebreos 13, verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tengo una mejor aspiración. Estoy aspirando a la ciudad que viene, la porvenir, aquella ciudad, la Jerusalén celestial de la que hablábamos hace algunas semanas, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no quiero esto. No me seduce el oropel que está acá. Pero el mundo no lo va a entender. El mundo nunca te va a aplaudir. Nunca el mundo te va a decir, ay, te hiciste cristiano, qué bueno. Jamás. De hecho, hasta es una burla, ¿no? No sé si has visto este meme que te dicen, lo peor del alcoholismo es que al final terminas siendo cristiano. Y es una burla tan absurda, porque no considera que el alcoholismo destruye tu vida, tu familia, tus condiciones mentales. O sea, hay una lista enorme de cosas que destruye el alcoholismo. ¿Cómo vas a decir que lo peor es que te vuelve cristiano? Es que eso es lo que el mundo ve. Pero aquí hay personas que han salido del alcoholismo y dicen, sí, mi bandera es el vituperio de Cristo. Y que se burlen está bien. Quiere decir que estoy caminando hacia el lugar correcto. Buscamos aquella ciudad por venir. Verso 15. Entonces, no tenemos altar, el de la iglesia, pero tenemos altar. Y no tenemos sacrificios de borregos y de becerros y de carneros. Cristo es nuestro sacrificio perfecto, pero nosotros podemos presentar sacrificios en ese altar. ¿Qué sacrificios? Verso 15. Así que ofrezcamos siempre, esto es constantemente, a Dios, por medio de Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes cuál es el sacrificio que presentamos siempre y que Dios quiere que presentemos siempre? Fruto de labios que confiesan su nombre, aunque cueste vituperio. No sé si alguna vez lo has pensado. Yo creo que sí, aunque digas que no, ¿va? Pero ¿nunca has pensado, Señor, si me gano la lotería 100 millones de pesos, voy a hacer un diezmo al revés? Me voy a quedar con el 10% y te voy a dar el 90%. ¿Es un gran sacrificio? Sí, la neta sí. Teniendo 100 millones, quedarte solo con el 10%, dejar el 90%, es un gran sacrificio. Pero Dios no quiere eso. ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere Dios? Sacrificio de labios que confiesan su nombre. Ganar la lotería, si sucediera, tal vez una vez en la vida. Pero esto es algo que siempre podemos hacer. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. Ahora no es todo. Verso 16, hay otro sacrificio. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Confesar a Cristo todo el tiempo. Soy cristiano, viva Cristo. Buenísimo. Pero si no haces el bien y no hay ayuda mutua, en palabras de Pablo en 1 Corintios 13, es como metal que resuena, címbalo es como una batería que hace un ruido espantoso y por dentro está hueca. No hay nada. Tiene que ser siempre, mi amor con el Señor se tiene que expresar en mi amor al prójimo. Jesús lo dijo, hay un mandamiento que es el más grande, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces dice, no te olvides de esto, de hacer el bien y de la ayuda mutua. A Dios le agrada.
Dios está feliz con eso. Y no por último, una cosa más que es la más incómoda, dice el verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ok, esto está en presente, porque el anterior verso 7 era de pastores que habían fallecido, que ya no estaban, pero esto está en presente y dice: sujétate, obedece a tu pastor y sujétate. Y es incómodo porque pues yo lo estoy leyendo, ¿no? Y pues dice eso, ¿ok? Dice eso. Ahora, hay que entender en qué contexto dice. ¿Un pastor tiene autoridad? Sí, dentro del marco que la palabra establece. Por ejemplo, yo no puedo decirte con quién casarte. Mira, cásate con él, o mejor con él ya no. No es mi tarea. Es tu tarea, porque además va a ser tu responsabilidad y tú vas a vivir con eso, sea para bien o para mal. Yo no puedo decirte qué hacer con tu dinero. No, mira, tú con ese dinero lo que tienes que hacer es esto. Tú tendrás que orar y pedirle a Dios sabiduría. Yo no puedo decirte qué carrera estudiar. Yo no soy dueño de tu vida, ¿ok? Eso tiene que ser muy claro. Lamentablemente, la historia de la iglesia también está plagada de abusos, de personas que han abusado la confianza de la gente y se han aprovechado de maneras terribles del corazón, a lo mejor inocente, de muchas personas. Y eso no debe ser así. Pero hay una autoridad. Y el texto dice: obedece a tu pastor y sujétate. ¿En qué debo sujetarme y obedecer? En los temas que tienen que ver con la predicación de la palabra de Dios. Si tú vienes y me dices: hoy estoy pensando esto y esto y esto, ¿cómo ves? Yo te voy a decir: bueno, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Obedéceme. Si te estoy citando la palabra, si te estoy diciendo lo que la Biblia dice, confía. ¿Quiere decir que nunca me voy a equivocar? No. Pero aunque me equivoque, Dios puede usar esos errores para bendecir tu vida. Y te lo digo por experiencia. En muchas cosas yo he ido con mi pastor y me dice: yo creo que tienes que soltar esto. Y mi mente dice: no, ¿cómo crees? Más bien hay que agarrarlo con uñas y dientes. Pero voy a confiar en Dios, no en mi pastor. Voy a confiar en Dios, que ha permitido que sea mi pastor. Y la verdad, siempre ha terminado bien. No siempre ha sido fácil, pero siempre ha terminado bien. Entonces, ojo, estoy hablando de la palabra de Dios. Si te digo mi opinión y la tuya son exactamente lo mismo. Acuérdate que la opinión es el escalafón más bajo de la investigación científica, ¿no? La opinión vale 0.0. Es nada más lo que yo creo. Pero la palabra de Dios es perfecta. Entonces, si con la palabra de Dios uno de los pastores te dice: esto es lo que Dios dice, sujétate. Sujétate. Ahora, esto es algo voluntario. No dice: pastores, sujeten a las ovejas. No es tarea del pastor domar a una oveja. Y le pones el cabestro y el freno y las espuelas. No son caballos, ¿ok? No es tarea del pastor domar a la oveja. Es tarea de las ovejas sujetarse al pastor. ¿Por qué? Dice: porque ellos velan por tu alma como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Hay ovejas de las cuales los pastores se quejan? ¿Cómo te explico? Hay incluso ovejas portátiles o viajeras que están en una iglesia y luego en otra y luego en otra, y los pastores dicen: oye, ¿está contigo fulanito? Sí, lo que te va a tocar, porque es que, híjole, es bien conflictivo. No, pues ya se fue a otra iglesia. Y así van de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Y no debe ser así. Ok, lo digo con mucho cuidado y espero que lo recibas con mucho amor. Ya lo dije una vez, lo voy a volver a decir. Creo que tienes que estar en una iglesia en la que tú puedas respetar al pastor lo suficiente como para obedecer y sujetarte. Si tú, por la razón que sea, con o sin razón, justa o injustificadamente,
Tú dices, es que a mí no me gusta Iber, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo viste, no me cae mal su familia. ¿Sabes qué? Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho y toda la libertad. Pero entonces busca una iglesia donde encuentres un pastor al que puedas sujetarte. Porque te es provechoso. A mí no me estorba. Pues al final, pues, si no te caigo bien, pues no vas a visitarme, no vas a hablarme. Pues a mí ni me afecta, o sea, al final de cuentas. Pero tú te estás poniendo una piedra de tropiezo en tu propio caminar. Entonces no estoy corriendo a nadie, okay, no estoy diciendo, vete de aquí, no. Dice que Dios acomoda a los miembros del cuerpo como Él quiere. Y si esta iglesia es una transición al lugar donde vas a ir definitivamente, maravilloso, déjanos servirte así. Pero tienes que estar en una iglesia en la que puedas respetar a tu pastor. No estoy diciendo admirar o idolatrar, no, eso es basura. Respetar porque te habla la palabra de Dios. Porque, o sea, yo no elegí ser pastor. Es un asunto de Dios. Entonces, si yo estoy aquí, es un tema del Señor. Y no fue una democracia, no va a haber votaciones. Entonces, tú y yo tenemos que confiar en el Señor. Y si no es el lugar para ti, busca donde puedas ser bendecido con otro pastor. Hay muchos pastores, muchas iglesias. Repito, no estoy corriendo a nadie, pero que tu corazón esté en paz. Ahora, vamos a lo que sigue. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A qué se refiere? Primero déjame decirte a lo que no se refiere. No quiere decir que yo voy a estar pasando lista. A ver, fulano, no vino, no llegó. No llegó. A ver, pásenme, le voy a marcar. No, porque sería imposible. Es imposible que yo o cualquier persona esté checando a ver quién viene. Si fuera una iglesia de 5, es fácil. Pero ya una iglesia de 20, ya es muy complicado. Entonces, no es que yo voy a estar checando a ver dónde estás, con quién saliste, porque no. Eso no es velar por ti, eso es ser policía y eso es incómodo y eso no está bien. Velar por tu alma implica varias cosas. Número 1, que cada domingo, o en nuestro caso, cada domingo, cada lunes que tenemos el estudio por Zoom, o cada miércoles que tenemos el estudio por YouTube, yo tenga la palabra de Dios estudiada y preparada para enseñarla. Que yo haya estudiado de tal manera que el alimento que yo te voy a dar no está contaminado. Por decirlo de alguna manera, que yo estoy cocinando con guantes, con unas ollas estériles, de tal manera que lo que te voy a servir no te tiene que intoxicar. Esa es mi principal función por la cual yo voy a velar por ti. Porque lo que quiero es que tengas un alimento sano y correcto. Que Dios me libre de un día de venir a predicar sin haber estudiado, sin saber de qué voy a hablar. Ese sería mi gran pecado, y darte una comida que no te va a beneficiar. Por otro lado, creo que la otra tarea que yo tengo como pastor es promover o procurar actividades en las cuales tú te puedas integrar como iglesia. Que tú puedas integrarte con otros hermanos, discipulados, reuniones, ese tipo de cosas. Porque si tú nunca vienes a la reunión de hombres, ¿cómo nos vamos a conocer? No hay manera. Ahí yo estoy, ahí nos vemos, platicamos, discipulado, todo este tipo de cosas. Creo que esas son mis 2 tareas y esa es la manera en la que yo voy a estar. Ponme tus peticiones de oración, con mucho gusto yo estoy orando por todas esas cosas. Pero no voy a ir a perseguirte a tu casa. ¿Por qué dejaste de venir? No puedo. O sea, el momento que lo intente hacer, lo primero que va a pasar es que voy a tener que divorciarme, porque mi esposa y mis hijos van a pasar a un tercer plano y eso no es lo que Dios quiere. Ok, terminemos. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Después de decir esto, dice, orad por nosotros. Claro, si esta es mi tarea como pastor, ¿sabes qué? Ora por mí. Porque aunque confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. En serio, yo durante la semana procuro hacer lo correcto, pero sin tu oración va a ser imposible. Imposible. Entonces necesitamos esa oración, y dice al final, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Parece que estaba prisionero el autor de esta carta y está pensando en que va a salir libre por medio de la oración que la iglesia está ofreciendo. Entonces,
de manera clara y concisa. Número 1, acuérdate de los pastores anteriores, los que te hablaron la palabra de Dios. Imita su fe, considera su conducta, pero imita su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por tanto no te dejes llevar por doctrinas extrañas. Afirma tu corazón con la gracia. No te sirve de nada cualquier otra doctrina de comidas y cosas así. Come del alimento que tenemos en el altar, que es Cristo. Salgamos a Él como Él fue sacrificado fuera. Vamos a Él presentando sacrificios de alabanza siempre, haciendo bien y la ayuda mutua en todo tiempo y obedeciendo a nuestros pastores, porque eso es provechoso. Oremos unos por otros y vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, gracias por aquellos hombres y mujeres que antes de nosotros nos hablaron la palabra de Dios, que le dejaron escrita en libros o en videos. Aquellos hombres y mujeres que nos precedieron y allanaron el camino para que hoy podamos con libertad reunirnos y anunciar tu evangelio. Te rogamos que en tu gran misericordia nos permitas salir de la religiosidad para presentarte no sacrificios religiosos, sino alabanza verdadera, que nuestros labios confiesen tu nombre en todo tiempo, que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos hacer bien y ayudarnos mutuamente siempre. Que nos permitas con fe obedecer a nuestros pastores y que nos permitas, Señor, en todo esto glorificar y buscar siempre la honra de tu nombre. Gracias por esto que nos das, por tu Espíritu Santo y tu palabra. Nos sujetamos a ti. Solos no podríamos, sino que sea tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.